¿Qué debo de hacer, Señor, para conquistar la vida eterna? ¿Qué debemos de hacer nosotros, tú y yo, en este camino, en esta realidad, en este siglo XXI? ¿Cómo podemos nosotros practicar esa vida divina, esa vida que nos viene a traer nuestro Padre en su Hijo y que nos la envía por medio de Él para que nosotros gocemos en Jesús esta grande bendición? ¿Qué podemos nosotros experimentar desde este momento, desde esta realidad, esta grande bendición? Dice nuestro Señor: yo quiero ser parte de ti y quiero que vivas dentro de mí, desde mi Hijo, con mi Hijo, y le des la bienvenida a toda la nueva manera de pensar que mi Hijo viene a traer a la humanidad. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar que viene a reestructurar, a construir, a renovar, a llevar a cabo un proyecto nuevo de vida para aquel más necesitado. Y es una de las bendiciones muy grandes que Dios nos va a regalar en este proceso de entender a mayor profundidad el misterio de la vida. Un misterio que trasciende y un misterio que nos da a la misma vez nuevas oportunidades para ponernos cada día a entrar en ese proceso transformativo y divinizador de poder decir que tú y yo somos también hombres y mujeres que vamos como migrantes de esta tierra y a la misma vez nos vemos como bendición. Dice Juan Pablo II una frase muy hermosa en sus diferentes escritos que él hizo. Uno de los pensamientos que me llamó la atención en un momento de mi formación fue este. Dice él esto: a cada una de las personas que veo a diario las veo como regalo, porque cada uno de ellos es un regalo para mí. Yo soy un regalo para ti, tú eres un regalo para mí. Aquel desde que lo veo yo en el papamóvil, aquel que está en la Plaza San Pedro o que está limpiando los pisos o lavando o planchando o haciendo una actividad en la liturgia o también limpiando los jardines o arreglando los jardines, en especial aquellos hermanos y hermanas que están lisiados y están condicionados a la gracia de Dios y a la divina misericordia. A ellos un amor especial, los veo con mayor benevolencia y con mayor profundidad y caridad. A ellos les doy un lugar especial y a la misma vez los toco desde una perspectiva que son mi regalo de Dios para mí. Desde que toco a un presidente, a una reunión de cualquier tipo de sacerdotes religiosos o a un cardenales, arzobispos o de cualquier tipo de reunión laical, a cada uno lo veo como regalo. Porque si nosotros lo vemos como regalo al otro, ya la armamos, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque el otro no va a ser una carga, el otro no va a ser un problema, el otro no va a ser una dificultad, el otro va a ser una bendición nueva que Dios me regala para que yo por medio del otro ponga al servicio mis dones, talentos, cualidades, gracias, bendiciones. Ponga al servicio del otro mi capacidad de amar, mi forma de pensar, mi manera de amar, mi forma concreta de ser original, único y repetible desde mi personalidad, mi libertad, mi voluntad, mi inteligencia. Y desde el momento que empiezo yo a servir, al compartir con el otro, desde un amanecer que le digo buenos días, un atardecer, unas buenas tardes, un anochecer, buenas noches, o hasta hacerle un servicio de llevarlo al doctor, de traerlo, de llevarle los sacramentos, de darle la comunión, celebrar una Eucaristía, o hacer una confesión, o buscar también ir a visitarlo en el hospital o en una situación difícil. Nuestro Señor nos dice: cada momento es un espacio nuevo para poderte preguntar, tú como buen samaritano, ¿cómo puedes vivir una vida en relación siempre con tu hermano? Y es aquí donde viene la invitación que nos dice nuestro Señor: todo hazlo por la misericordia y desde la misericordia muévete. Se dice que para entender la palabra misericordia, mercy, misericordia, viene del griego que se traduce eleo, que viene 28 veces en el Nuevo Testamento y nos enseña cómo debemos nosotros ser amables, estar siempre en relación con aquel más necesitado, el estar en benevolencia y poder también nosotros como redimirnos en relación al otro, desde lo que significa también estar con el prójimo. Por eso la primera exhortación que nos va a regalar nuestro Señor y nos va a decir hoy: si tú quieres conquistar la vida eterna, sé un buen samaritano con tu prójimo. ¿Y cómo podemos ser un buen samaritano?
Nos dice nuestro Señor, es fácil. Es estar discerniendo el tiempo, así como Él se encontró con la mujer cananea que llegó de las regiones que no eran de Jerusalén y llegó y le dijo, Señor, ten misericordia de mí porque mi hija está endemoniada y no puedo hacer nada por ella. ¿Puedes ayudarme? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una frase hermosísima y poderosísima que Jesús nos regala hoy y nos recuerda cuando le responde al doctor de la ley en el capítulo 10 de San Lucas, cuando el doctor de la ley le pregunta, ¿qué debo de hacer para conquistar la vida eterna? Y Jesús le hace la referencia, ¿qué está escrito en la ley? Y dice el doctor de la ley, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero este doctor de la ley quiere también como exponerse y decirle al Señor, ¿quién es mi prójimo? Dice el Señor, tu prójimo. Te voy a hacer una parábola para que tú entiendas quién es tu prójimo. Dice, en un camino venía de Jerusalén a Jericó una persona y en el camino lo asaltaron, lo maltrataron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y en ese trance pasó un sacerdote y pasó de largo y se cambió a la otra orilla. Llegó también un levita y hizo lo mismo. Pero llegó un samaritano y entonces el samaritano se compadeció de este hermano. Los samaritanos, hermanos, se dice que en el Antiguo Testamento tenían 400 años de no estar en comunión con los judíos. ¿Por qué? Porque la manera de ellos de pensar era diferente, la manera de vivir su religiosidad, y ellos los veían como unos paganos. Y nuestro Señor nos regala la invitación y nos dice, es el samaritano el que se compadece de esta persona. Y entonces el mismo Jesús le dice, haz tú lo mismo. Pero ¿qué hizo el samaritano? La primera cosa que hizo es, al ver a aquel hombre maltratado, golpeado, toma aceite y vino y limpia las heridas, las cura, y luego después, la primera acción es esa. Segunda acción, lo toma compasivamente, misericordiosamente, se hace uno con él, lo acoge y lo sube a su caballo. Y una vez que lo sube al caballo, lo lleva a un lugar para que lo cuiden. En este tiempo sería un hospital o una clínica. Allá sería un mesón, un lugar donde llegaban los enfermos, los lisiados. Y entonces dice este mercenario, este samaritano, le da 2 talentos y le dice, para la siguiente, para mañana, haz lo que tienes que hacer y a mi regreso, yo te pagaré todo lo que te hace falta para que este hermano esté en mejores condiciones. Y Jesús le dice entonces al doctor de la ley, ¿quién crees tú que hizo lo mejor? Dice el tercero, el samaritano. Dice Jesús, haz tú lo mismo y vivirás. Sé misericordioso con tu hermano y vivirás. Por eso esta mujer le grita a Jesús, se le dice, esta mujer cananea, Jesús, ten compasión de mí, hijo de David. Mi hija está poseída por un espíritu impuro, un espíritu endemoniado. ¿La puedes liberar? Y Jesús le responde, la primera cosa, primero hay que darles de comer a los hijos y después se les da de comer a los perritos. ¿Qué significaba perritos en aquel tiempo? Significaba todos aquellos que no eran judíos, que eran aquellos paganos, y así se les llamaba. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Aquella mujer responde de esta manera. Dice, también los perritos recogen las migajas de sus señores y de sus amos y comen debajo de la mesa. Dice Jesús, vete, que el demonio sea liberado de tu hija. Y entonces Jesús le expresa la misericordia, el amor, la alegría, el gozo a esta mujer que viene de tan lejos a pedirle la misericordia. Hay otro texto muy bonito cuando se encuentra Jesús. Ese texto lo podemos nosotros ver en Mateo 15, 22. Y hay otro todavía texto más importante cuando Jesús se encuentra en el capítulo 17, 14, 15, cuando también le presentan esa experiencia de la liberación de aquel espíritu impuro o de aquel endemoniado, y le hace un exorcismo Jesús a esa persona. Y también vemos cómo el mismo Jesús va a curar a aquellas 2 personas que le gritan, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and he is very ill, for he often falls into the fire or often into the water.
I brought him to your disciples and they could not cure him. Este hombre le dice a Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es una persona lunática que cada momento que lo impulsa el Espíritu, lo manda al agua y a veces hasta el fuego. Tus discípulos no pudieron hacer nada por él. Ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, vete, que tu hijo queda sano. Esta grande bendición de poder buscar a Jesús como aquel que tiene la salvación y la salud del alma y del espíritu es algo extraordinario. Esto lo podemos leer en el capítulo de Mateo, versículos 17 al 14 al 18. Aún podemos ver otra expresión también cuando le dicen a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Es aquel momento cuando Jesús se encuentra, cuando le grita a aquella persona que va de camino a Jericó, dice, as they were leaving Jericho, a large crowd followed him, and two blind men sitting by the road, hearing that Jesus was passing by, cried out, Lord, have mercy on us, son of David. Have mercy on us. Lord, son of David, have mercy on us. And Jesus stopped and he said, what do you want me to do for you? They said to him, Lord, we want our eyes to be open. Moved with compassion, Jesus touched their eyes, and immediately they ran. The sign of the follow him. This is very interesting. Este es importantísimo. Cómo nuestro Señor Jesús le va a decir a estos dos hombres que están ciegos de nacimiento, porque le gritan, le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Qué significa misericordia? Es tener compasión. Y es algo que debemos nosotros estar continuamente en esta atención amorosa de cómo poder entender al otro cuando nos grita, cuando nos habla, cuando nos busca. Y dice Jesús, tienes que tener una atención amorosa de corazón a corazón para que puedas descubrir desde tus posibilidades cómo ayudar a los demás. Desde tus cualidades, desde tus dones, de tus carismas, cómo poder ayudar al otro que está necesitado, condicionado y aún hasta enfermo, y lisiado o aún hasta medio muerto o muerto, para cómo resucitarlo y darle vida. Jesús nos regala la invitación y nos dice les dice a estos dos hombres, Jesús se movió por compasión, los tocó los ojos y quedaron inmediatamente ellos curados. Nos dice Mateo en el capítulo 20, versículo 29 al 34. La misericordia, hermanos de Dios, es tan poderosa. Por eso Jesús le dice a este doctor de la ley en San Lucas en el capítulo 10, ten misericordia de tus hermanos y vivirás. Es una de las cosas bellísimas que debemos nosotros, si lo podemos descubrir, esto también cuando dice en la carta a los Efesios, el mismo San Pablo, en el capítulo 2, versículo 3, y dice, por su misericordia Dios nos salvó mediante el baño bautismal de la regeneración y renovación que obra el Espíritu Santo. También nosotros fuimos en un tiempo insensato, rebeldes a Dios, descarriados, sumergidos en maldad y en envidia, aborrecidos a Dios y abandonándonos unos a otros. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para darnos un nuevo auxilio. Y en otro tiempo fuimos todos nosotros siguiendo las apatías de nuestra carne y estábamos por naturaleza destinados a la cólera. Pero en su grande misericordia Dios nos salvó y mediante el baño bautismal nos regeneró, nos transformó, nos divinizó, nos santificó, nos purificó de todos nuestros pecados capitales y nos dejó una nueva manera de analizar la realidad, y desde esa hay que abrir más y más esa vereda para formarla una autopista, un nuevo freeway, diríamos nosotros en inglés, y desde ahí empezar a caminar y a correr para que los demás también se acerquen a Dios. Y creo yo, esta es la invitación hoy de cómo podemos nosotros salvarnos, dice Jesús, ama a tu prójimo. ¿Cómo podemos entonces entender esta reflexión? Dice, amar a tu prójimo con misericordia, amar a tu prójimo con compasión. Por eso también, para poder entender esta frase de compasión, debemos entender la definición que podemos comprender, que es vivir en gracia, ser compasivo, ser clemente, ser caritativo,
ser aún el que perdona, el que está continuamente promoviendo desde sus cualidades aquellas situaciones que le ayudan al otro a vivir en simpatía, buscando la indulgencia, la tolerancia, la generosidad, la solidaridad, la magnitud, la beneficencia de los demás. Estas son definiciones que nos pueden ayudar a cómo poder nosotros ser personas compasivas y poder entender más integralmente este concepto, lo que dice Jesús al hombre de la ley: sé misericordioso con tu hermano. Sé misericordioso. Y yo pienso que una de las cosas importantes también que debemos ir como comprendiendo es lo que dice también el mismo San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 al 23, porque misericordia es el fruto del Espíritu. Por eso Jesús le dice a este doctor de la ley: si tú practicas el amor en la misericordia, haciendo compasión con aquel más necesitado, tú tendrás un tesoro en el cielo. Preocúpate, como dice San Agustín: Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Vengo de ti, voy hacia ti, y mi alma está agotada sin agua y te quiere contemplar. Y Jesús le dice al doctor de la ley, y nos lo dice a nosotros también: si tú me quieres contemplar, contémplame en tu hermano, que está agonizando, que está lisiado, que está drogado, que está borracho, que está condenado ahorita a vivir como homeless. Aquella persona que viene migrante, aquella persona que está sin bañarse, que va de camino, que está en situaciones más precaicas que tú. Jesús nos regala la invitación y nos dice aún en Primera de Pedro 3, 9, 12, dice: el cristiano verdadero es aquel que bendice a los demás. ¿Cómo los bendice? Por medio de poner en práctica su ser. Y es aquí donde viene, creo yo, esta grande bendición de analizar de manera especial y sobre todo más profundamente, como Jesús analizó a la mujer también que se encontró en adulterio, a María. ¿Qué pasó con aquella mujer que misericordiosamente se compadece de ella cuando aquellos hombres la quieren apedrear y se la presentan a Jesús y le dice: ¿qué dices tú de esta situación pecaminosa? De acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. Y dice Jesús: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice: misericordiosamente Jesús se agacha y deja que los demás reflexionen. Y una vez que reflexionan, empezando desde el más viejo, se va hasta el más joven. Jesús tocó el corazón de aquellas personas que tenían ese corazón de piedra, como dice Ezequiel en el capítulo 36, y les dio ese corazón de Él, misericordioso, compasivo, que busca la reconciliación, la unión, el perdón, y que sean compasivos con ellos mismos. Por eso dice Jesús y le dice al doctor de la ley: ¿cuáles son los mandamientos? Dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nos dice nuestro Dios cómo amarte a ti mismo. Esa es la vida eterna. Empezarte a amar y desde ese amor poder amar a los demás. En pureza, en transparencia, en claridad, en sencillez, en servicio, en entrega, en estar continuamente buscando lo mejor del otro. Y ese es el trabajo tuyo y el mío, esa es la lucha tuya y mía, esa es la dificultad tuya y mía, que tenemos que estar en discernimiento continuo. Y aquí es el trabajo de cómo analizar a mayor profundidad esa bendición que Jesús nos va a regalar de muchas maneras. Por eso dice aún San Faustina en la página 140, el grande amor que nos cambia a todos nosotros y nos puede ayudar a renovar continuamente son las acciones de caridad y de misericordia que hacemos por los demás. A la medida que nosotros ponemos al servicio de los demás nuestra capacidad de amar, ciertamente vamos a experimentar un sufrimiento, pero ese sufrimiento va a ayudarnos a purificar nuestras diferentes debilidades, porque cuando más practicamos el amor en el servicio al otro, sirviendo mejor a los demás y al más necesitado, y aquel que no te puede regresar lo que tú buscas, esa es una bendición para ti. Este es algo hermosísimo que nosotros debemos llenarnos también de una forma diferente. ¿Por qué? Porque San Faustina nos va a regalar y nos va a decir en la página 140 de su diario 303,
que nosotros debemos estar continuamente como un buen recipiente. Ese corazón que tenemos todos debemos de promover de diferentes maneras cómo renovarlo continuamente, cómo desfragmentarlo, cómo reestructurarlo, cómo dejarle que el corazón funcione mejor. Y Jesús nos dice, yo soy ese cardiólogo que quiere reajustarte, que quiere abrir el corazón y que quiere quitarte y arreglar todos los músculos que es. De hecho, el corazón es un músculo. Quiero reestructurarlo mejor y quitarle todos los diferentes colesteroles que tiene, todos los diferentes problemas que hay sanguíneos y volver otra vez a renovar las válvulas de tu corazón, limpiarlas con mi gracia, con mi amor, con mi misericordia, con mi pasión, mi cruz y resurrección, con mi sangre. Quiero purificar tu sangre. Es por eso que aún nos regala también esta grande bendición y nos dice San Faustina esta cosa muy bonita. I know very well what I am on myself, because for this purpose Jesus has opened the eyes of my soul. I am an abyss of misery, and hence I understand whatever good there is in my soul consists solemnly on His holy grace. Yo sé exactamente cuál es mi proceso y a la misma vez mi objetivo. El objetivo es que yo pueda estar abierta a las gracias de Jesús y que pueda ver desde los ojos del alma, lo pueda ver a Él a pesar de mis miserias y mi cantidad de limitaciones que tengo. Quiero verlo a Él desde el fondo de mi corazón, porque yo sé que con su gracia me basta. Jesús, eso fue lo que le dice Jesús a Pablo: mi gracia te basta. ¿Y cuál es la gracia? Mi misericordia. Por eso nuestro Señor le va a enfatizar a San Pablo: la misericordia consiste de que tú te vayas y vayas y prediques a otras naciones que no sean los hermanos israelitas ni judíos. Vayas por todo el mundo y pronuncies la buena noticia y dile que el reino de los cielos ya está cerca. Y todos aquellos que quieren entrar al reino de los cielos tienen que vivir de acuerdo al Hijo de Dios. Y es aquí donde viene la hermosura y la belleza de Jesús. ¿Cómo poder hacer que esta experiencia de amor vivamos nosotros con una conducta de acuerdo a la voluntad del Padre en su Hijo? Nos dice San Ambrosio en sus números 1 al 7, cuando él habla de la catequesis sobre los ritos que preceden al bautismo. Dice: hasta ahora hemos venido hablando cada día acerca del cual ha de ser vuestra conducta. Os hemos ido leyendo los hechos de los patriarcas y los consejos del libro de los Proverbios, a fin de que, instruidos y formados por estas enseñanzas, os fuerais acostumbrando a recoger el mismo camino que nuestros antepasados y a obedecer los oráculos divinos, con lo cual, renovados por el bautismo, os compartéis como exige vuestra condición de bautizados. Aquí es donde viene para nosotros esta grande bendición. Cómo poder ayudar, así como Felipe ayudó a aquel eunuco cuando estaba él leyendo al profeta Isaías y estaba hablando de la pasión de Jesús, y el eunuco se pregunta: ¿quién podrá explicarme de quién se está hablando del profeta o de alguien más? Y entonces Felipe se acerca al carro de aquel eunuco y le dice: está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo padeció, murió y resucitó por la humanidad. Y entonces el eunuco, cuando entendió aquello, dice: yo quiero que tú me bautices en ese nombre, en Jesús. Se bajaron del carro y lo bautizaron. Y de allí se llenó del Espíritu Santo y siguió su camino. Jesús es lo que quiere, que nosotros seamos compasivos y misericordiosos con los demás. ¿Para qué? Para ayudarles a abrir las puertas del alma. Y de alma a alma puedan vivir las personas. Por eso se dice que los matrimonios son almas gemelas. Muchos de los matrimonios que tenemos actualmente, que duran muchos años, son almas gemelas, porque están continuamente ellos trabajando de muchas maneras para conquistar aquella felicidad que necesita su ser, y que continuamente, de muchas formas, ambos esposos están trabaje y trabaje para llevar a cabo este proyecto de salvación. Hermanos, Jesús nos regala una experiencia cuando se le perdió la oveja,
Y entonces, ¿qué es lo que hace? Deja las 99 y va. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la experiencia de poder ir a buscar al que está perdido. ¿Quién de tu familia está perdido? ¿Quién de tus amigos? ¿Quién de tus vecinos? ¿Quién de las personas que están alrededor tuya están en esas situaciones? ¿Quién puede ayudarles? Y dice Dios, tú y yo. Tú y yo podemos ayudar a los demás. Y no tengas miedo de decirle al otro que puede cambiar, no tengas miedo de decirle al otro que la droga, que la situación que está promoviendo lo está destruyendo. Que se tenga misericordia de él. Por eso Jesús le dice al mismo doctor de la ley, tente misericordia de ti mismo y deja de estar pensando que solamente hay que memorizar las cosas y hay que decirlas y decirlas. No, hay que practicarlas. Porque dice San Juan, y a la misma vez, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo todo en nosotros menos en el pecado. Y en mismo Dios nos regala esa exhortación y esa invitación. Quiere que nosotros vivamos desde el interior nuestra unión, desde el fondo del corazón. Y dice la Madre Teresa de Calcuta que esa unión duele. ¿Por qué? Porque el alma sufre esa unión y sufre esos ajustes y desajustes. Es lo que dice Concepción Cabrera de Armida, esta mujer, cuando Jesús empieza su proceso de unión con ella, le dice, quiero deshacerte y hacerte. Y quiero que tú te deshagas y te hagas a mi manera. Y mi manera es que te respetes, que te ames, que te conozcas, que seas libre, que seas una mujer, que seas una esposa, que seas una madre y en este tiempo que seas una viuda. Y quiero que tú te deshagas de aquellas ideas que vienen del mundo y busque las ideas del Padre que te hacen cada vez más una mujer más creativa, más mujer de oración, una mujer más servicial, entregada, donde honras a tu esposo en tus hijos y te dedicas como viuda a consagrar tu ser como se lo hizo Santa Ana y Simeón. Y ella entendió, Concepción, que el deshacerse era morir a todas aquellas situaciones mundanas. Es decir, aquellas situaciones, aquellas mentalidades, aquellos conceptos, como decimos nosotros ahorita, este es migrante. Y todos somos migrantes en esta tierra y Dios nos lo recalca y lo dice en el Deuteronomio. Recuerda este mandamiento, tu prójimo es como tú. Tú eres un migrante, así como estuviste migrante en Egipto y te libré de ese país. Así tú eres migrante en la tierra. Todos somos migrantes en esta nación y en todas las naciones donde estamos, porque al final de la vida no nos llevaremos más que las buenas obras que hagamos. Y eso es lo que es la misericordia. Cómo crear obras de caridad. Cómo promover obras de misericordia. Cómo promover obras de esperanza, de fe, de bondad, de alegría, de gozo. Y aún sobre todo, cómo experimentar y ayudar a los demás a que gocen y que disfruten su proceso espiritual. Que se queden gustando, así como cuando te comes un mango. No sé si les gustan los mangos. Cuando tú le pones chilito y limón y lo agarras y le das la mordida y sientes el jugo que te rescurre hasta las barbas y sientes y lo chupas y le das o cuando te estás comiendo también un elote que le pones el limón y la salecita y luego después le pones la crema o le pones el chilito piquín y cuando comes el elote le das la mordida y estarlo masticando, sientes lo caliente, sientes lo sabroso, sientes los sabores del chile, la crema, la sal, aún del elote y vas como al momento que lo vas consumiendo y queriéndotelo acabar, le das vuelta y vuelta y vuelta hasta que no te acabas el elote. Y nuestro Señor nos dice, así como ustedes se gozan en esas acciones, así gócense conmigo cuando estén en esa acción de servicio a los demás. Compadécete con el otro más necesitado. Y no tengas miedo de que te critiquen, de que te digan lo que quieran. Deja que los demás hablen. Al final de las cosas se verán quién tendrá la razón. Así es que si tú hoy puedes hacer el bien, hazlo. Hazlo con todo el corazón. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y agregas esta santa
este hermosísimo pensamiento San Faustina en su diario 303 en la página 140. Great love can change small things into great ones, and it is only love which lends value to our actions, and the purest of love becomes, the less that it will be within us for the flames of suffering to feed upon, and the suffering will cease to be a suffering for us. Pequeñas cosas hacen grandes cambios en nuestra vida. Y es ahí donde está el valor y la acción nuestra. Por eso se dice que la sal es tan pequeñita y es a ponerle un poquito de granos de sal es lo que hace el sazón de la comida. Y aún se dice que de gota a gota se llena un vaso. Las pequeñas acciones de obras de caridad empiezan desde buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo te va? Que te vaya bien, que Dios te bendiga, que tengas un buen descanso, que tengas un buen trabajo, que no vayas a tener ningún accidente, y empiezas a hacer obras de caridad pequeñas. Esta es las bendiciones. Y dice, y entre más te cueste el poder tú mismo hacer un servicio, más valor tendrá ante el Padre. Porque es cuando más sales de ti, te desestabilizas, te descentralizas, te desfragmentas de todos tus amarres, de todas tus seguridades, y te abandonas, como le dijo Jesús a San Teresa de Lisieux, abandónate en mi océano. Yo soy un océano inmenso, lleno de amor, y entre más te mete tu barca al océano, más y más te abandonas en ese amor infinito, en esa misericordia infinita de Dios. Por eso el hecho de que de nosotros experimentemos desde el corazón ese cambio transformativo y divinizador es la experiencia que Dios nos dice en Ezequiel. Quiero que en el proceso de tu vida vayas experimentando los cambios de ese corazón de piedra a transformar un corazón humano, que sea más compasivo y misericordioso, y tengas misericordia de ti y también de los demás. Voy a terminar con esta primera conclusión. Nuestro Señor nos dice que hay que buscar ante todo y sobre todo promover la vida de nuestros hermanos los prójimos. ¿Quién es el prójimo? Esa es la pregunta que debemos de contestar. Y dice nuestro Señor, tu prójimo es aquella persona que está continuamente, de muchas maneras, buscando darte lo mejor. Es aquella persona que te dice de muchas maneras que está en ese camino y que en este camino busca siempre lo mejor. Y ese mejor es ayudarte a ti a que busques también el proceso divinizador, que es aquí donde está para nosotros la grande bendición. Y una cosa que yo les invitaría en su proceso, muchas de las tentaciones que nosotros realizamos es porque a veces nos creemos más superiores que los demás. No. Yo te invitaría a que antes de hablar pienses. Y es aquí donde viene, pienso yo, la primera exhortación. Por eso Jesús, cuando le dice a este hombre que tenga misericordia de los demás, es entender lo que dice el Papa Francisco en esta frase. No hace falta hacer un cursillo de actualización, sino socorrer al Dios vivo. Y para ello es necesario salir a la calle y tener el valor de ofrecer nuestra forma de pensar en cristiano, nuestra óptica sobre la vida, el amor, la familia y por supuesto la caridad. La caridad que es más que solidaridad. Prójimo es aquel, por lo tanto, que me exige salir de mí mismo para medir y meterme a sus zapatos. En verdad la fe es operativa y práctica, o sea, no se queda solamente en teorías, sino sobre todo se pone en práctica. Prójimo es aquel también que me ayuda a salir y romper mis esquemas. Aquel que da en momentos determinados la pauta y me confronta y me vuelve a recordar que yo soy migrante de esta tierra. A mí una de las cosas que me ayuda mucho a entender nuestros hermanos que trabajan en el campo, fue una de las cosas que yo empecé por casi 4 años, practiqué en esta nación cuando llegué por primera vez a los 18 años hasta los 22. Pude entender que verdaderamente el andar tú como húngaro, nosotros podemos hablar de esa forma, pero no, es como ese samaritano que andas haciendo tu trabajo en diferentes campos, en diferentes estados,
para llevar a cabo tu misión aquí en este lugar. Y gracias, después de ese trabajo que hiciste, ¿qué hizo Dios? Dios me bendijo con los documentos migratorios, porque también nos dedicamos nosotros a cultivar esta tierra de esta nación, y como regalo nos dieron nuestros documentos migratorios. Y es lo que debemos pedir para muchos jóvenes y niños que ahorita están en las fronteras queriendo los mandar a su país. Ellos necesitan las oportunidades igual que tú y que yo. Hay que pedir por una nueva ley migratoria, que tenga Dios compasión de todos nuestros hermanos que están ahorita necesitados de esa seguridad nacional, para que estén mejores en este país y les den mejores oportunidades a sus hijos, y sus hijos salgan de las drogas, de la prostitución, de las situaciones infrahumanas que a veces viven. Por eso dice el mismo San Ignacio de Loyola, dice esta frase: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo de hacer por Cristo? ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Y por eso se dice como segunda conclusión: prójimo es quien me ayuda a pasar de una fe de conocimiento a una fe práctica y volcada a los demás. Prójimo es quien me invita a no instalarme en una piedad fría y baja. Al contrario, me arde el corazón para que aún por medio de los sufrimientos pueda ser más cercano a Él y más consciente de mi proceso que tengo. Prójimo es aquel que sin darse cuenta se acorrala por la sociedad llena de opulencias y de riquezas, y de repente se encuentra esclavizado, solo, abandonado y en una insolación. Prójimo es aquel que se materializa por las cosas y en un momento determinado se olvida de su propio ser y se vuelve objeto de su propia miseria. Prójimo es aquel que inconscientemente se deja atacar en su dignidad antes que llevar a proposiciones más justas y más humanas, más ecuménicas, más fraternas y más unitarias. Prójimo, concluyo con esta última conclusión, es aquel que ha sido arrastrado por las corrientes de lo inmediato, de lo pragmático, y luego ha quedado sin respuesta, tirado en el suelo. ¿Cómo levantarlo? ¿Cómo darle la mano? Por eso Jesús, cuando se encontró con el hijo pródigo, abrió las manos el padre y lo abrazó y lo besó, y no le importó que su hijo viniera lleno de mugre, oliendo a puerco. A todas las diferentes, imagínense cómo venía aquel muchacho después de varios caminos, todo maltratado, llagado, y el padre le abraza, lo besa, le da otra vez la bienvenida y le dice a sus criados: báñenlo, cúrenlo, límpienlo, como el samaritano lo hizo, y vuelvan otra vez a mi casa, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es por eso que nosotros nos debemos de preguntar: ¿cómo podemos ser compasivos? Prójimo es aquel que espera un detalle por nuestra parte y no solo teorías o lecciones magistrales. Se los digo y me lo digo. Prójimo es aquel que nos corta el camino que habíamos emprendido para hacernos entender que a Dios se le gana con la misericordia y no con la razón, no con muchas ideas. Mucha gente dice: es que yo soy muy inteligente y por eso tengo este puesto. No, es porque Dios es misericordioso y quiere que tú te bajes y entiendas que ese es un don y es una gracia, y que si ahorita estás tú en ese puesto, puede ser que mañana no lo estés, porque no depende de ti, depende de miles de personas que están fuera de ti, y en especial de Dios. Prójimo es aquel que necesita de nuestro compromiso y de nuestra palabra, de nuestro consejo y de nuestra presencia. Prójimo es aquel que, creyendo vivir en la verdad, ha sido asaltado por los delincuentes de la mentira y de la falsedad. Prójimo es aquel que no puede o no sabe sostenerse por sí mismo. Es zarandeado y maltratado por los diferentes ladrones que tenemos ahorita, que se presentan como corderos, pero que nos están carcomiendo, así como la polilla está carcomiendo la libertad, la voluntad, la inteligencia, los sentidos, las emociones, las pasiones, y sobre todo está contaminando muy rápido
lo que es la sexualidad y está confundiendo los valores aún hasta de propias definiciones de orientaciones sexuales. Y se está carcomiendo así como la polilla esos regalos y esos dones. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos durmiendo en los laureles, como decimos en nuestros países. Es tiempo de despertar. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy, dice Jesús, la respuesta tuya. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te llene de esperanza y de aquellos dones del Espíritu Santo y que en este caminar no te sientas mal, que esté siempre Dios contigo y te llene de paz. Terminemos esta oración con la oración que dice nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que en esta bendición te quedes tú y me quede yo, y que juntos busquemos la salvación. No te quedes con las manos cruzadas o simplemente como buen espectador. Tu hermano que está lisiado, que está enfermo, que está en la calle, que está medio muerto, levántalo y dale aunque sea un vaso de agua. Y ese vaso de agua, dice Jesús, se te lo multiplicará por muchos dones. No te quedes sin compartir lo que tú tienes. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo con esta oración que dice: ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No dejemos para mañana lo que tú puedes hacer hoy, porque hoy es un día de salvación, porque puede ser que mañana te encuentres con nuestro Dios y te pregunte qué hiciste para conquistar la vida eterna. Y si tú dijiste amé a mi prójimo, felicidades. Y si no lo estás amando, por lo menos no lo critiques, no lo maltrates, no lo condenes y ni mucho menos te quedes con resentimientos que no valen la pena. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón y te llene los dones del Espíritu Santo. El Señor esté contigo y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde tu cuerpo y tu alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendiga tu corazón y tu vida. Hasta luego, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con la gracia de Dios. Y les sigo pidiendo que sigan rezando por mi papá y por mí. Reciban mis oraciones y bendiciones para todos. Unidos a la oración, con la gracia de Dios, nos vemos mañana.